Siempre supe que era la hija no deseada, pero no sabía hasta dónde llegarían hasta que intentaron robarme todo lo que me quedaba. Todo comenzó un mes después del fallecimiento del abuelo. Él no era solo mi abuelo, era mi escape, mi espacio seguro en una casa que se sentía más como un tribunal que como un hogar. Mientras mi papá ladraba órdenes y mi mamá elogiaba a mi hermano por hacer lo mínimo indispensable, el abuelo me daba galletas a escondidas, me regalaba libros y me susurraba al oído: no te preocupes, pequeña. Te levantarás. Ya verán. Él creía en mí incluso cuando nadie más lo hacía. Por eso, cuando se leyó el testamento y me enteré de que el abuelo me había dejado todo a mí, su casa, sus tierras, sus acciones en el negocio familiar, casi me derrumbé. Por primera vez en mi vida, alguien había visto mi valor y lo había puesto por escrito. Pero mi familia, ellos vieron un objetivo. Comenzó de forma sutil. Mi papá me invitó a cenar. Solo a mí, sin mi hermano, sin primos. Eso nunca había sucedido mientras crecía. Todo parecía una trampa, pero fui. Quizás, me dije a mí misma, finalmente me tratarían como a un ser humano. O quizás también estaban de duelo y querían reconectar. Sirvieron mi comida favorita. Mi mamá incluso sonrió genuinamente. Por un segundo, me permití creerlo. Luego entró mi hermano, tarde como siempre, con gafas de sol en el interior. Se sentó y dijo: ¿y bien, cuándo vamos a repartir las cosas del abuelo? Me quedé helada. Mi tenedor golpeó el plato. No vamos a hacerlo, dije con cuidado. El abuelo me lo dejó todo a mí. Mi papá se rió. ¿De verdad crees que eso es justo? Justo, repetí. Él tomó su decisión. Ni siquiera lo visitaron en los últimos 3 meses. No necesitas toda esa tierra, intervino mi mamá. Tu hermano tiene una familia que mantener. Él tampoco ha tenido trabajo en 2 años, pensé. Exploté. Yo fui la que cuidó del abuelo hasta el final. Mi hermano se inclinó hacia adelante, tranquilo como el hielo. Me darás la mitad, o te arrepentirás. Me puse de pie. No. No te voy a dar ni un centavo. Fue entonces cuando papá explotó. Gritó, golpeó la mesa con las manos y se abalanzó hacia mí. Antes de que pudiera retroceder, me empujó con fuerza. Rodé por las escaleras detrás del comedor. 15 escalones de madera. Cuando toqué el suelo, todo retumbó. Mi codo crujió, mis costillas gritaban y la sangre manchaba mi sien. Mientras yacía allí gimiendo, los oí discutir arriba, no sobre si yo estaba bien, sino sobre si presentaría cargos. No llamará a la policía, murmuró mi mamá. Sabe que destrozará a la familia. Es solo una dramática, gruñó papá. Siempre lo ha sido. No bajaron. No llamaron a una ambulancia. Me arrastré hasta la puerta principal, magullada y apenas respirando. ¿Y saben qué? Tenían razón. No llamé a la policía. Pero no porque tuviera miedo. Porque tenía un plan. Se creían muy listos, amenazándome, golpeándome, humillándome en la misma casa en la que me criaron como una ciudadana de segunda clase. Pero yo tenía el testamento del abuelo. Tenía la propiedad. Y tenía una cosa más que no esperaban, el control. Cuando volví a la granja del abuelo, me vendé las costillas en silencio y comencé a hacer llamadas. Una al banco, una a un abogado y una a un viejo amigo del abuelo que todavía era dueño de una empresa de construcción. No iba a darles ni un solo centavo, pero me iba a asegurar de que vieran cómo todo lo que creían que les pertenecía se convertía en polvo, ladrillo a ladrillo. Y no iba a quedarme sentada esperando. Iba a hacer que suplicaran. No me curé en una cama de hospital. Me curé sentada en el viejo columpio del porche del abuelo, aferrada a la escritura de la tierra que pensaron que podían quitarme a la fuerza. Los moretones desaparecieron. Los cortes sanaron. Pero la rabia, Dios, la rabia, encendió un fuego tan constante y frío que podría derretir el hormigón. Pensaron que era débil porque no grité, no llamé a la policía, no monté una escena. Pero el silencio no es rendición. Es estrategia. Mientras ellos susurraban sobre mí en la iglesia e inventaban historias sobre cómo me tropecé, pasé las siguientes 3 semanas construyendo una fortaleza alrededor de lo que era mío. El abogado,
El señor Aistead, un anciano con una mordida más afilada de lo que cualquiera podría suponer, había manejado los asuntos del abuelo durante décadas. En el momento en que le conté lo que había sucedido, se inclinó hacia adelante y dijo: «Tu abuelo siempre sospechó que vendrían arrastrándose. Por eso te dejó todo a ti. Pero espero que estés preparada porque van a jugar sucio». Estaba más que preparada. Hice que transfiriera los activos de la granja a un fideicomiso privado de tenencia con mi nombre y una cláusula de protección tan hermética que ni siquiera un pariente consanguíneo podría penetrarla sin mi permiso por escrito. Luego presenté una moción para separar legalmente todos los activos familiares compartidos que habían tocado previamente el negocio del abuelo. La casa, los camiones, incluso el granero de almacenamiento que mi papá pensaba que podía usar. Corté el agua de los campos en los que mi hermano todavía pensaba que podía pastar. Para cuando llegó la cuarta semana, la tormenta estalló. Mi hermano apareció primero, borracho, soberbio, tocando mi puerta como si fuera el dueño. «¿Crees que eres mejor que nosotros ahora?», escupió, de pie fuera de la puerta principal que acababa de reemplazar. Se suponía que esta tierra era mía. Ni siquiera abrí la puerta. Simplemente lo miré directamente a los ojos y dije: «Entonces, ¿por qué el abuelo no te la dio a ti?». Se puso rojo, con los puños apretados. «Porque lo manipulaste. Siempre fuiste una víbora. Todo el mundo lo sabe». «No», dije con calma. «Yo simplemente me quedé». «Tú huiste». Él se dio cuenta. Al día siguiente, vino mi madre. Trajo una cacerola. «Sé que las cosas se pusieron un poco emotivas», dijo, de pie al borde de la grava, con su sonrisa tensa y falsa. «Solo queremos paz. ¿Podemos hablar?». «¿Quieres paz?», respondí. «Entonces, ¿por qué ni siquiera bajaste cuando yo estaba tumbada en mi propia sangre?». Ella parpadeó. «Oh, cariño. Tu padre no tenía la intención de empujarte. Estabas siendo beligerante y todos estábamos molestos». Me acerqué. «No, estabas en silencio. Supliqué ayuda y tú miraste hacia otro lado». Su voz bajó. «No hagas esto. Estás destrozando a la familia». «No», espeté. «Ustedes hicieron eso el día que lo eligieron a él y a mi hermano por encima de mí. El día que se rieron cuando dije que quería quedarme con lo que el abuelo me dio. El día que me llamaron una carga. Y luego cerré la puerta. Pero eso fue solo el principio. Invité al periódico local a cubrir el proyecto de renovación que estaba iniciando en la tierra, transformando la propiedad en una granja educativa y sitio de patrimonio en nombre del abuelo. Todos los ingresos se destinarían a apoyar becas para jóvenes rurales que quisieran escapar de legados familiares sin salida, tal como yo lo había hecho. Cuando el artículo llegó a la primera plana, las llamadas llegaron a raudales. «¿Esto es algún truco publicitario?», ladró mi papá por teléfono. «¿Crees que puedes borrarnos?». Ni siquiera respondí. Colgué. Esa semana, recibí una citación judicial. Me estaban demandando. Alegaban influencia indebida, que yo había manipulado al abuelo, que había coaccionado a un anciano para que me diera su fortuna. La audacia me dejó atónita, pero ya lo veía venir. Lo que no sabían era que el abuelo había dejado grabaciones en vídeo para el abogado. Varias de ellas. Una fechada solo 2 días antes de su muerte, donde miraba a la cámara y decía: «Si mi hijo o mi nieto alguna vez intentan quitarle esto, muéstrales esto». Ella se lo ganó. Confío en ella. Y si están viendo esto, quiero que sepan, estoy decepcionado de ustedes. Lo reproduje en el tribunal. El silencio en esa sala fue más fuerte que cualquier grito. Mi madre se puso blanca. Mi hermano salió de la sala. Mi padre miró al suelo. El juez desestimó el caso. Después, fuera del juzgado, mi padre finalmente se me acercó. Su voz se quebró. «¿Así que eso es todo?». «No», dije, acercándome lo suficiente para que sintiera el peso de lo que había hecho. «Ahora reconstruyo todo lo que intentaste destruir». No volvió a hablar, pero supe que finalmente estaba empezando a entender lo que significaba perder el control. Y yo no había terminado. No solo iba a proteger lo que era mío. Iba a hacer que suplicaran.
6 meses después, la casa que mis padres una vez gobernaron como un trono estaba en silencio, vacía por sus propias acciones. El pueblo había visto el caso judicial. Habían visto el vídeo. Habían visto mis moretones. Los susurros que una vez me avergonzaron ahora los seguían a ellos. El negocio de contratista de mi padre perdió 3 clientes importantes en cuestión de semanas. Mi hermano fue despedido después de que alguien enviara el artículo a su empresa. Y mi madre dejó de ir a la iglesia. La gente dejó de invitarla a los almuerzos de señoras. Nadie quería ser asociado con los padres que intentaron robar el futuro de su hija llamándola inútil. Pero no me detuve ahí. Contraté a un equipo y reconstruí la propiedad del abuelo, replanté el huerto que él amaba, restauré el granero rojo y convertí la casa de huéspedes en una pequeña aula comunitaria para estudiantes de agricultura. Lo llamé el Fideicomiso Guayace para el mañana, por el segundo nombre del abuelo. Luego, hice lo que ninguno de ellos esperaba. Envié invitaciones formales a toda mi familia para la ceremonia de inauguración. Sabía que vendrían. El orgullo tiene una forma curiosa de aparecer cuando la reputación está en juego. Y lo hicieron. Mi padre llevaba un traje prestado. Mi madre sonreía un poco demasiado tensa. Y mi hermano mantuvo sus gafas de sol puestas, incluso en la sombra. Fingieron que era agua pasada hasta que vieron la placa. Justo en la entrada, decía. Para aquellos que pensaron que era demasiado débil, demasiado ruidosa, demasiado. Gracias. Construyeron esto con cada moretón, cada insulto, cada vez que intentaron tomar lo que nunca fue suyo. Esta tierra recuerda. Y yo también. Hubo silencio, excepto por los clics de las cámaras. La prensa había aparecido de nuevo. Mi madre se volvió hacia mí, pálida. ¿Por qué harías esto? Sonreí. La verdad merece ser vista. Mi padre intentó tomarlo a broma. ¿Todo esto es por venganza? ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No, respondí con calma. Simplemente me hace libre. Luego vino el giro que nunca esperaron. Anuncié que había creado un fideicomiso benéfico usando parte de la herencia del abuelo, pero que nada de ello iría jamás a mis padres o a mi hermano. En su lugar, financiaría ayuda legal para jóvenes cuyas familias intentaran manipular su futuro, tal como la mía lo había hecho. La primera beneficiaria subió al escenario conmigo, una niña no mayor de 12 años, cuya madre había sido internada en una institución por parientes que intentaban reclamar su herencia. Le entregué la primera beca y dije al micrófono, que este sea el comienzo de algo más grande que la venganza. Que esto sea justicia. Mis padres parecían fantasmas. Y entonces mi hermano, arrogante hasta el final, se acercó después de la ceremonia. Mira, dijo, apretando los dientes. Solo estábamos haciendo lo que papá dijo. No sabíamos que el abuelo te lo había dejado a ti de verdad. Estábamos enojados. No podemos hablar. Lo miré en silencio por un largo momento. Luego saqué un sobre blanco. ¿Quieres algo? Toma. Lo abrió. Dentro había un cheque por $1 y una nota, para que no puedas decir que nunca te di nada. Este es el último centavo que verás de mí. Su mandíbula se tensó. Esto es una broma. No, dije. Lo que ustedes hicieron fue la broma. Este es el remate. Se fueron después de eso. Sin abrazos, sin disculpas, sin un legado en el que apoyarse. ¿Y yo? Volví a entrar en la granja, donde la cocina todavía olía a tabaco de pipa viejo del abuelo y a manzanas frescas. Me serví un té, me senté junto a la ventana y observé el sol caer detrás de los árboles que él plantó para mí. Él creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y ahora, suplican por migajas en la puerta que una vez me cerraron en la cara. Pero no la abro. Algunas puertas deben permanecer cerradas, para que aquellos que intentaron enterrarte nunca olviden quién salió con vida.